ia cometer a mesma falha. É economista da Universidade do Chile, é professor da Universidade da Bolívia, do Chile, da República Dominicana e Colômbia. Foi ministro do Planejamento e 3 vezes ministro da Fazenda da Bolívia. Atual diretor do Programa das Nações Unidas de Apoio e Gestão Pública na Bolívia e consultor do PNUD na República Dominicana. Com a palavra, professor Maticaro. En realidad, en Bolivia es muy fácil ser ministro de Estado. Ahora, ser 4 veces ministro de Estado es ser masoquista. Dicho esto, quiero agradecer en la persona del señor presidente del Congreso, don Rafael Alves de Cuna, por haberme invitado a este interesantísimo coloquio. Ustedes dirán, ¿qué hace un boliviano en un foro de esta naturaleza, puesto que todavía no está inserto en el Mercosur? Sin embargo, creo que es importante que ustedes escuchen la voz de un país atrasado, puesto que, quiera sea o no, de alguna forma, estos países atrasados de la América Latina van a tener que jugar un papel en el futuro del continente. Y si no van a jugar un papel, por lo menos a ustedes les vamos a crear muchísimos problemas. Hubiera querido compartir con ustedes experiencias. Sin embargo, cuando se me invitó para hablar sobre un tema tan complicado, la verdad es que no dudé en aceptar, primero porque quería estar con ustedes. Quería ver cómo ustedes están enfrentando un proceso, y los veo muy entusiastas, y me alegra mucho, un proceso de integración, que yo tuve la oportunidad de vivir, de acompañar y de desarrollar en algunos momentos de mi vida pública y también en mi vida de consultor internacional, en el caso del Pacto Andino. Y también pensé que quizás con algunos años de experiencia, siempre en torno a algún tema en especial, se puede contribuir con algunos elementos de juicio o experiencias que muchas veces, antes que el tema específico en sí, tienen mucho más valor, porque conforman parte de lo que es la vivencia de la persona y de las sociedades en las que se ha desarrollado dicha vivencia. Finalmente, acepté porque quería tener la oportunidad de ver a muchos amigos, como Octavio, Claudio Mariño y otros más, con quienes en la década del 60 compartimos las inquietudes del desarrollo, soñamos con salir de esta trampa que todavía no alcanzamos a interpretar, porque siempre estamos hablando de lo que es el crecimiento, pero no tenemos claro cómo saltar del atraso al crecimiento. No tenemos una teoría que nos permita superar ese salto que puede ser siempre y casi siempre es un salto en el vacío. Dicho esto, voy a tratar de cumplir con el compromiso de hablar sobre la política tecnológica y de inversión y la participación del Estado y del capital extranjero en la economía. En rigor a la verdad, creo que voy a alcanzar solamente a tratar el tema de la política tecnológica. Y si me da un poco más de tiempo, o me da el tiempo, trataré de incursionar en los otros aspectos, y si no, lo haremos en el transcurso del debate.
Por cierto, este tema es amplio y complejo, por lo que he seleccionado algunos aspectos centrales que hacen a su reflexión y sobre todo a su preocupación. No soy experto en tecnología. Por lo tanto, no se trata de un tratamiento específico sobre el problema. Se pretende simplemente, a título de conclusiones, abrir algunos puntos de este debate. Estoy convencido de que en cualquier tratamiento la generalización siempre es peligrosa, porque deja vacíos y omisiones, especialmente por la heterogeneidad de nuestros países. Incluso en un país, sea grande, chico, desarrollado, subdesarrollado, atrasado, existen diferencias a veces internas tremendamente serias que tampoco hacen que la generalización pueda ser posible. Por lo tanto, yo les ruego que ustedes me perdonen si cometo algunas omisiones importantes. Me hubiera gustado, como dije en un principio, hablar sobre el caso específico de Bolivia, sobre el que yo conozco, pero lo voy a usar para llegar a algunas generalizaciones a título de ejemplo. Para abordar este tema, voy a utilizar la experiencia histórica, sin que ello signifique determinismo alguno. Simplemente parto de las premisas que se usan cuando se habla o cuando se utiliza el concepto de riesgo país. Estoy haciendo un paralelismo para usar la historia. Riesgo país no es otra cosa que la tendencia a cambiar las reglas de juego o la probabilidad de que ello ocurra. En otras palabras, voy a suponer que al analizar aspectos que constituyen la historia, probablemente esto pueda ser un reflejo de lo que actualmente ocurrirá. No necesariamente, pero lo he colocado de esta manera. Aquí veo caras muy jóvenes, lo cual me complace muchísimo, porque he visto en Bolivia la presencia de muchos jóvenes hoy día en actitudes de gobierno, así como he visto a muchos jóvenes en las misiones del Fondo Monetario Internacional. Antes nos llegaban más viejos, y todos ellos piensan que la historia empieza con ellos, lo cual me parece absolutamente grave, porque no se puede omitir lo que es la historia. En otras palabras, lo que me he querido preguntar es si podremos asumir una actitud que permita enfrentar el reto tecnológico presente, que indudablemente demanda cambios y condiciones diversas. A su vez, los países hegemónicos de la tecnología permitirán el cambio. Pese que estamos hablando de política, por lo tanto, de cierto grado de discrecionalidad, la conducta o las actitudes siguen siendo el reflejo de lo cultural e histórico, lo que no excluye lo circunstancial y lo estructural. Lo circunstancial, generalmente los economistas lo dejamos de lado, y muchas veces lo circunstancial provocan inflexiones tremendamente grandes y que nos dejan no solamente perplejos para enfrentar el problema, sino que a veces nos dejan como con la sensación de que hemos perdido el piso. No podríamos entender de otra manera, por ejemplo, la utilización de la fábrica japonesa como laboratorio permanente, que se debe a que no existen diferencias de condición social entre los trabajadores directos e indirectos. Este es un concepto cultural, pero además circunstancial, porque este igualitarismo se deriva de las políticas aplicadas durante la ocupación americana. No hay duda que se han producido hechos históricos diversos, entre los cuales el avance tecnológico es un fenómeno que preocupa a todos,
puesto que es una de las bases en la que se sustentan las transformaciones económicas y sociales y de relacionamiento entre los países. Sin embargo, ¿habrá cambiado la permisibilidad internacional? Porque de esto ya no escucho. Escuchaba muchísimo en la década del 60. Y escuchaba porque resulta que el año 1952, después de la gran revolución que se dio en Bolivia, donde el eje central era la nacionalización de las minas de estaño a los varones del estaño, a los 3 varones del estaño, se nos convenció que en Bolivia no se podía fundir estaño en altura, que el estaño a 3.000 metros de altura era imposible de ser fundido. Y nos convenció, se nos impuso hasta el año 1965, en que se produjo el milagro tecnológico donde había sido posible fundir estaño en Bolivia, y se nos vendió la Klöckner, concretamente una fábrica alemana, se nos instaló hornos de fundición a 4.000 metros de altura. Tuvieron que pasar 15 años. Había permisibilidad internacional porque ya la fundición de estaño ya no era un elemento de tecnología de punta, ni mucho menos estratégico en el mundo industrializado. Lamentablemente la Klöckner era además una tecnología atrasada que hoy sigue dándonos grandes dolores de cabeza. Era lo mismo que ocurrió cuando la Junta de Cartagena, para tomar la famosa decisión 24, se hizo una gran investigación en la que se determinó que en el grupo andino, al menos en el grupo andino, no sé en el resto de los países de América Latina industrializados, la incorporación de tecnología no existía. Simplemente lo que había hecho el capital internacional era capturar empresas existentes y trabajar con ellas dentro de un amplio margen de proteccionismo y en consecuencia de ganancia. Aquí yo quisiera simplemente hacer una reflexión, porque ayer escuché una importante disertación sobre el tema de integración y se decía que el grupo andino era un esquema de integración para intercambio comercial. Es cierto, pero también fue y fundamentalmente un esquema para complementación económica. De ahí la famosa programación industrial, que pretendía integrar a los países a través de la especialización y de la integración de esa especialización para lograr productos como ocurría en Alemania, un automóvil hecho en diversos países, pero que para lo cual tampoco había la famosa permisibilidad internacional. Evidentemente la decisión 24 murió tan pronto como nació. Con la globalización de la economía tendremos oportunidad para la generación y la transferencia tecnológica, además con oportunidad, porque siempre nuestros países, al menos el mío, tiene una gran vocación de llegar tarde en la historia. Y eso hoy, en materia tecnológica, es muy grave. Los teóricos del nuevo modelo sostienen que habrá transparencia y movilidad en el mercado y que el Estado deberá concentrarse en determinadas funciones básicas. Si hablamos de tecnología avanzada o alta tecnología, parece difícil pensar que esto sea posible simplemente abriendo la economía, salvo que caigamos en alguna red del sistema transnacional. Entendemos como sectores de alta tecnología simplemente como referencia la información, o sea, los semiconductores, computadoras, telecomunicaciones, nuevos materiales. Y en esto de nuevos materiales se están buscando en el mundo materiales que sean muy livianos, de alta resistencia, que permitan grandes velocidades. Y naturalmente está
la biotecnología. Las dudas para que este proceso de generación y de transferencia tecnológica se dé, digamos, con autonomía latinoamericana, solo por el milagro de la apertura, se fundamenta, a mi juicio, en las siguientes consideraciones. En primer lugar, se trata de una tecnología de enorme dependencia desde el punto de vista de la competencia y del constante empleo de tecnologías intensivas en ciencia, tanto en materia de procesos como de productos. No basta que se apliquen innovaciones modernas, es preciso que el proceso sea intenso y continuo. Esto quiere decir que es muy fácil que algunas industrias pasen de ser de alta tecnología a dejar de serlo, lo que exige un proceso continuo de investigación y desarrollo para crear nuevos sectores de avanzada que tengan repercusión en el sistema económico y no en segmentos aislados. Japón, hasta el año 1970, por ejemplo, dependía de la importación y el perfeccionamiento de la tecnología extranjera para aumentar la productividad de sus industrias. Desde entonces, los gastos en investigación y desarrollo aumentaron rápidamente, colocándose a la par de los otros. En 1983, como porcentaje del PIB, los Estados Unidos invirtieron en investigación y tecnología el 2,73% de su Producto Bruto Interno. Y en el área de no militares, de gastos no militares, el 1,97%. El Japón, en total, el 2,67% de su Producto Interno, y en no militares, la ventaja de no tener que armarse, el 2,66% de su Producto Interno. Europa Occidental, el 2,08% en el total y el 1,8% en gastos no militares. Además, todos estos países con una tendencia creciente, acelerada en materia de innovación tecnológica, como es el caso de los Estados Unidos, que crece a un ritmo del 6,6% al año, Japón 8,8% al año y Europa Oriental 4% al año. Y eso con una base científica tecnológica muy avanzada. En segundo lugar, salvo en el caso del Japón, donde el Estado solo participa con el 19,4% en materia de gastos en investigación, en los demás países, Estados Unidos, Rusia y Alemania Federal, en 1983 casi llegaba a un 50%, y en el caso del Reino Unido este guarismo llegó a más del 57%. Claro está que América Latina, el Estado, cada vez está más alejado de este propósito, o se pretende alejarlo de este propósito, siendo que en materia de investigación y desarrollo invierte entre el 80 y el 90%. No es que en América Latina se haya abandonado este fenómeno, aunque sí, vuelvo a repetir, solo ha invertido el 0,7% de su Producto Bruto Interno. Es más, el conjunto de la investigación, de los recursos que se destinan a la investigación sin una base tecnológica, como los países industrializados, equivale a lo que se gasta en el programa Eureka en Europa. Han habido avances en América Latina, dije, en materia de la energía nuclear, en la industria aeronáutica y de siderurgia, aunque esto está restringido a países como el Brasil, México y la Argentina. En tercer lugar, la transnacionalización que se supone en este proceso, en mi criterio, no garantiza una transferencia internalizada completa. Yo vi en República Dominicana el caso de la Falcon Bridge,
dedicada al ferroníquel, que se instaló como una empresa estratégica, pero a la cual obviamente los dominicanos no tenían acceso, pero tampoco tenían acceso completo los técnicos que no eran de origen americano y que trabajaban en la planta de la Falcon Bridge. Evidentemente se trataba de un sector con tecnología absolutamente reservada, pero absolutamente reservada, por lo que me crea a mí la sensación de que esta situación es difícil de que se generalice. Ni siquiera se dará una transferencia real, en mi percepción. Yo he conocido de cerca el caso dramático en Bolivia cuando se instaló una empresa norteamericana para el tratamiento de los relaves de estaño. Los relaves de estaño son simplemente un cúmulo de tierra que se va desechando, pero donde existe mineral con muy bajísima ley. Y en este caso una empresa norteamericana, había patentado un reactivo, al revés de la experiencia de que no se podía fundir estaño en altura, había patentado un reactivo exclusivamente para utilizarlo en altura, de tal manera que nadie podía hacer uso de este reactivo para la recuperación de ese mineral que no fuera esta empresa, porque era dueña de la patente. Y nosotros tuvimos un gran esfuerzo en Bolivia para generar una tecnología para este propósito, puesto que se considera que las reservas recuperables podrían ser muy grandes, pero lamentablemente este reactivo formaba parte de la fórmula por lo cual en los Estados Unidos no pudo ser patentado. Y también puede traer, y esto sí que es peligroso, tecnología sin protección del medio ambiente. Creo que ustedes acá han sido víctimas de este fenómeno. En Bolivia nosotros estamos siendo víctimas de este fenómeno con la innovación tecnológica en materia minera, donde ya no se trabaja en socavones, ya no se trabaja con la minería antigua, sino se trabaja con la minería a tajo abierto, donde se utilizan una suerte de elementos químicos que están contaminando nuestros ríos o están contaminando el medio ambiente. ¿Qué debemos hacer? Definitivamente tenemos que entrar en el juego, ya que de lo contrario, como muy bien lo ha planteado Octavio, no hay viabilidad y sustentabilidad para nuestro desarrollo en el largo plazo. Los efectos son conocidos. Existe menor demanda de nuestros productos. Los países industrializados se están autoabasteciendo en materias primas. Cada vez los componentes de nuestras materias primas se han reducido. En el caso del estaño es patético, prácticamente ya no se está utilizando en nada. Y los costos de los productos de las economías industrializadas cada vez son mucho más bajos y difíciles de competir en un mercado abierto. Las recetas también son conocidas, sin embargo hay que resaltar, a mi modo de ver, algunos principios como ciertos elementos relevantes. ¿Cuál debiera ser la dirección? La dirección es que, en primer lugar, el sistema científico-tecnológico, y estoy hablando de sistema científico-tecnológico, debería ser central y no accesorio, lo que está ocurriendo en nuestros países. En segundo lugar, no se trata, cuando hablaba Octavio del concepto sistémico, no se trata solo de mejorar la productividad con que se elaboran los productos tradicionales, sino hay que capacitarse para entrar en los nuevos mercados. Y en algunos países como Bolivia u otros países atrasados, es necesario que además se acompañe con transformaciones y mejoramientos de carácter tecnológico en el conjunto, en el entorno.
Nosotros podemos hacer muchísimos milagros tecnológicos, pero tenemos un costo de transporte de un lugar a la frontera o al mar que equivale exactamente, o no más que exactamente, es mucho mayor de transportar los productos hacia el Japón. Consecuencia, la infraestructura constituye un elemento que, aunque haya progreso tecnológico, representa una traba natural impresionante. Evidentemente, también hay algunos obstáculos. El elevado grado de integración de la empresa en nuestros países es un obstáculo. En países industrializados, las empresas cumplen el rol de ensambladores de un conjunto de componentes que están siendo producidos en firmas o empresas especializadas. Nuestras escalas son muy bajas, nuestras escalas de producción son muy bajas, 10 a 50 veces en relación a USA y Japón. Nuestros mercados son insuficientes, peor aún cuando la pobreza crítica se tiende a incrementarse. No existe un prolongado aprendizaje en el uso para asimilar tecnologías sofisticadas. Yo me acuerdo cuando se hablaba con mucho entusiasmo de la Revolución Verde. Revolución Verde, además, circunscrita a cultivos de clima templado. El desarrollo tecnológico para países con climas tropicales ha tenido y sigue teniendo un desarrollo muy modesto. Peor aún, los campesinos, los productores, hasta el día de hoy, después de 30 o 40 años de la Revolución Verde, todavía la desconocen por falta de acceso material o falta de conocimiento. Entonces se trata de que el proceso tecnológico se inserte como una especie de activo nacional, pero se generalice. Y aquí hay un problema muy grave. El empresario latinoamericano no visualiza a la investigación como una inversión rentable. Es más, el empresario ni siquiera, no sé el caso del Cono Sur, pero en Bolivia sí, y lo afirmo categóricamente para no incurrir en un error que pudiera cometer al referirme a otros países. En Bolivia, por la ausencia de una seguridad institucional, el empresario prefiere endeudarse a invertir su propio capital y en consecuencia mucho menos podemos pensar que se va a endeudar para la innovación tecnológica. Y finalmente, el obstáculo, a mi criterio, muy grave, muy serio, que hace a la tecnología y a la economía, es nuestro sistema jurídico que simple y llanamente, por no usar una palabra dura, por no usar la palabra que corresponde, es un sistema jurídico nefasto. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la política tecnológica que habría que plantearse? La brecha tecnológica no podrá resolverse recurriendo al expediente de adquirir tecnología en el mercado mundial si no se dispone de la capacidad técnica para negociar su compra y adaptar a las condiciones de cada país. Primero, es necesario cierto grado de selectividad, lo cual a mí me complació mucho, pues ayer se habló del tema de la planificación, del tema de la intervención para evidentemente apoyar un proceso que no puede ser. Recursos naturales de la región no solo debería pensarse en opciones industriales. Hoy día República Dominicana, de donde vengo y donde voy, se encuentra frente a un grave problema. Claro, ha creado una infraestructura impresionante en materia de turismo que lo ha salvado, exporta 500 millones de dólares, importa 2.000 millones, pero 1.100 millones provienen de los servicios de turismo, otro tanto de las zonas francas y el resto de las remesas que hacen los dominicanos que viven en los Estados Unidos.
En el caso de Bolivia el fenómeno es inverso. Nosotros tenemos muchísimos bolivianos que sobre pretexto de la zafra han entrado a la Argentina y luego se han instalado en Buenos Aires. Pero ellos no mandan dinero a Bolivia, hay que mandarles dinero ahora a la Argentina para que puedan sobrevivir. En consecuencia, para nosotros es una expulsión de capital antes que un fenómeno distinto. Decía, no deben desecharse tecnologías intermedias, lo que quiere decir que la tecnología de frontera no debería constituir únicamente la opción posible a ser considerada. Y además es necesario focalizar los núcleos de investigación a fin de desarrollar una sólida infraestructura regional. Esto es muy difícil. Esto demanda una gran comprensión de parte de todos nuestros países. En conclusión, en este contexto, la América Latina debe buscar un camino propio que le permita alcanzar grados razonables de autonomía tecnológica y enfrentar los desafíos que le depara el desarrollo científico y tecnológico mundial. Ello presupone redoblar los esfuerzos y mejorar sustancialmente la eficiencia de los mecanismos de integración regional y subregional. Solos no vamos a llegar demasiado lejos, pero ello demanda muchísimas condiciones. Demanda que dejemos la soberbia entre los países, soberbia entre países y grandes y chicos, y complejo de los chicos con respecto a los grandes, porque todos tenemos que aportar para un desarrollo común. Sin embargo, no basta la voluntad política. En mi criterio se requiere también un compromiso de los actores sociales y económicos, quienes además deben demostrar que el avance científico y tecnológico no solo es beneficio para unos pocos, sino que fundamentalmente está al servicio de todos, lo que lamentablemente no ocurre hasta el momento. Muchas gracias. I'll